Vamos con Jesús Bernal, para que nos cuente las últimas novedades de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya sin posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda. Adelante, Jesús. Gracias, Adal. Saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. Luego de un fin de semana de mucha decepción en el equipo de Chivas, tras haber quedado eliminados de la Leagues Cup. Obviamente la expectativa era muy alta, el equipo tenía en mente clasificar de ronda, algo que nunca han hecho desde que arrancó este torneo y desafortunadamente no lo consiguieron tras haber perdido con el equipo de Dallas. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha movido, les puedo decir que al interior la cosa está muy tranquila. Los jugadores unidos entre sí, confían en el técnico Gaby Milito, de igual manera Milito confía en los jugadores y la directiva también sin ninguna alarma encendida. Y es que no solamente ven la película de la derrota contra Dallas, sino que están apreciando la película completa de este proceso, donde Milito tomó un equipo que duró un año sin clasificar a la liguilla, que ya lo instaló en 2, que ha ido mostrando mejorías torneo a torneo y que a pesar de que el arranque no ha sido el ideal en cuanto a resultados, saben que pronto podría cambiar la historia. Ya viaja el equipo a la ciudad de Seattle, donde el próximo miércoles tendrán su último compromiso ante la escuadra de esa ciudad precisamente, y los seleccionados sub-20, Hugo Cambero, Santi Sandoval, alcanzarán al rebaño precisamente en esta ciudad. Es lo que tenemos con respecto a las Chivas. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús, por el reporte del Chiverío, Toño. No es que sea la normalidad. No es que Chivas no gane nunca nada en este torneo. Ajá. No, si no te da, esa es mi opinión. No estoy hablando de información de Guadalajara, es mi opinión. Pues mejor deshazte de esta lata pronto. Ajá. Y ya enfócate en la liga, que de por sí en liga los resultados tampoco habían llegado. Y eso es lo que de verdad le tendría que preocupar a Chivas, no la Leagues Cup. No, a ver, yo entiendo que es un torneo de calzador, es un torneo que no gusta, es un torneo con toda la ventaja para los equipos estadounidenses. De ahí a que no le importe a Chivas, ahí te va porque hay un indicio claro, inclusive me parece, que sí les importa un poco más de lo que nosotros queremos reconocer. Si no te importa, ¿por qué pones el 11 titular? Estoy de acuerdo. Si no te importara, por ejemplo, ayer, voy a poner un ejemplo de un equipo que no aspiraba a nada y que ya le habían goleado. Ayer Puebla presenta muchos suplentes. Si un torneo no te importa, presenta a un equipo suplente. Pero cuando yo veo el 11 que manda Milito en un partido en el que si ganas te mantienes con vida y el 11 inicial es uno que perfectamente podría poner en un partido de Liga MX importante, ahí es donde digo, pues un poquito si te importaba. ¿Por qué no juega Wally? ¿Por qué no le das rodaje a algunos que no han tenido minutos? ¿Por qué no le das oportunidad a algunos jóvenes? Y ahí podría entender, el torneo me sirve más para soltar algunas piernas, realmente no me interesa. Pero si el 11 es un 11 tan competitivo como el que presentó, entonces sí te importaba un poquito. Y sabes que además sí se ve molesto en las declaraciones, Milito. No era la intención ser eliminados. Ok, son eliminados. Perfecto. Son criticados, ¿sí? No pasa nada en ganar o no ganar este torneo, es una realidad, tiene su boleto para la CONCACAF, pero el funcionamiento, porque si eran partidos, bueno, el de Los Ángeles es el mejor equipo de la MLS de los últimos años, ¿no? Es un equipo fuerte. Si algo tiene la MLS me parece que es el LAFC, ¿no? Como de los mejores y algunas otras contrataciones como la última de Chicago con Lewandowski, etcétera. Pero sí no era la intención ser eliminados así tan rápido, puso cuadros titulares y preocupa que teniendo cuadros titulares en los dos partidos no seas capaz, si dominas los juegos, porque los dos subieron 15, 16, 20 y tantos disparos a gol. Un poco menos claras en las de este fin de semana. La última, pero fueron 15 tiros y 6 a gol. A mí el mensaje que me da claramente es que sí quería y no pudo, si no pone el 11 titular, comparto contigo. Ahora, ya que no estás en posibilidades de ganarlo, pues obviamente sí dices en la matemática no me servía de nada, ¿no? Tratándose de Chivas en particular, yo creo que Guadalajara, América, Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres, Toluca tienen para tratar de ganar cualquier torneo, no solamente Chivas, y más de estos, y sobre todo porque se le suma algo a este torneo que nos hace falta, el orgullo de decir soy el primer mexicano que lo gana bajo este formato, porque van a sacar el de Cruz Azul, ¿no? ¿Y ese orgullo para qué sirve, pues, perdón? De algo sirve, Adal. Ganar siempre sirve, no te estorba, ¿eh? ¿Tú no festejarías? Perder, si Chivas hubiera ganado. Perder te estorba más que ganar lo que sea, ¿eh? Lo que a sea. esos equipos. Lo que te Yo acostumbra creo el que chip a ganar. participar en las siguientes rondas te estorba más. ¿Tú crees?
Ojo, por eso dije, hablo de mi opinión, no de la... Pero o sea, ya, lo de es un, Chivas solo, estoy de ya es acuerdo. un solo partido, No, eliminación está directa. bien, Pietra, pero hoy la prioridad de Guadalajara está clarísima. Sí, es la liga, claro, no, la no, liga. de acuerdo. Y la Si- tienen que si ganar, te y ahí echan está la cuartos presión, de y está final la en liga, exigencia. y ganas la Leagues Cup, nadie, o sea, se le va a pegar a Chivas. Yo lo sé, yo lo entiendo. Fracasaste. O sea, y todos los equipos me parece que van en ese rumbo. Pero después si hay otra vez algunos indicativos de qué equipo ponen, de cómo lo encaran, que dices, ok, pues es como cuando digo, no, pues no me gusta, pero le mandas flores. Dices, espérate. No, o sea, Chivas, no me importa el torneo, pero pones a los titulares. O sea, Es sí como había- cuando en la escuela necesitabas 3 para pasar la materia. ¿No? Pues ya estoy... Sí, el problema es que Chivas, cuando presentas el 11 inicial, perfecto, necesitabas 3. Chivas el viernes no salió, se quedó estudiando, ¿eh? Si tú presentas a lo mejor que tienes y quedamos estudiando, no te alcanzó para el 3. No pasaste el examen requerías 3. No te importaba. Sacaste 2. Exactamente, sacaste Pero 2. ustedes realmente, o sea, a lo que voy es cuando ven los partidos de Guadalajara, ¿no les queda esa sensación de que esto se va a arreglar pronto? Sí, porque tiene llegada, porque domina los partidos, pero sí molesta que teniendo todo eso no seas capaz de ganar juegos que son ganables. Y le pasó ya también en la liga. Yo no tengo Ese ninguna problema. duda en que Guadalajara va a andar bien en el torneo. No, yo Pero igual, para yo nada. igual. Desde el partido contra Toluca aquí lo señalamos. Fue Y mejor. contra Puebla, de no ser Fue por mejor. Ricardo Gutiérrez, No, contra Chivas Toluca tiene no que- fue. A Toluca le pegó cuando mejor jugaba Chivas. Y la Las dos expulsión, veces. la Pero, expulsión pero de en ese Chivas. partido no fue mejor. No, que porque, los que- porque contra Toluca Toluca. fue contundente y Contra Chivas no, Puebla Chivas tuvo. claramente lo fue. Y Chivas tuvo mucho con Puebla. Ay, con Juárez. El primer tiempo, sobre Juárez todo, y Puebla. con Juárez. O sea, ha jugado bien. El tema es que no se le vaya a indigestar mucho el no conseguir los resultados porque te mete en un problema mental de falta de confianza, de seguridad y de creer que lo que estás haciendo está Ahora, correcto. sin minimizar a Juárez y a Puebla, no me digan que no eran partidos para ganarlos hasta fácilmente. Sí, claro. Sin duda. Ese es el tema. Ese es ¿no? Los dos los pudo haber ganado y hasta por goleada. Porque cuando hablamos de ese calendario de América, facilito y quién sabe qué, Los ha ganado. ha ganado. O sea, está el calendario. Ahí está Es el calendario. líder. Exactamente. Es O sea, líder. así cuando decimos, no, es que América con ese calendario mira lo que tiene. Bueno, pues salvo Exacto. Toluca, el calendario de Chivas A modo. ha sido bastante a modo. Y no Sí. fue capaz de ganar Cómodo. en Puebla. No digamos a modo, cómodo. Claro, sí. Cómodo, pues igual que el América. Y eso es lo que ni me tiene emocionado ni nada, mi chivo hermano. No me vas Pareciera a y no me perder. gustó. No me vas a perder. No me gustó. No te preocupes. Pero sí me sorprende. Yo me quedo para ir a pausa con lo que decía Gus. La cantidad de equipos de la Liga MX que se quedan con 0 puntos. En pantalla, los equipos que han quedado eliminados de esta Leagues Cup ya sin posibilidades. Chivas, Pachuca, Tijuana, Atlas, Santos, Necaxa, Atlético de San Luis, Pumas, Querétaro y Puebla son los que le han dicho adiós. El consuelo del tonto, pero Chivas tiene un punto. Qué bonito, ¿no? 0 puntos. Pero Chivas tiene uno. No, sí, pero eso es la Se mayoría. van a enojar conmigo, lo dije desde antes de que empezara el torneo. Y, como diría Lucerito, Es un no sirve torneo para nada. que Y luego, quita. sí, es que la mediocridad y la actualidad de Es un Chivas y lo torneo que normal. quita. No te da. Es un torneo nada. que quita y no pero suma. Nada. Exactamente. Quita y no suma. Quita y no da. Mejor quitártelo Quita y no da. Así las cosas, ¿no? De Chivas contra Pumas, su último título para entender esta comparativa que estamos haciendo por lo menos en este rato. Último título, Chivas 2017, Pumas 2011, época prehistórica, 2018 internacional, 1989, mamita en blanco y negro, 8 años de sequía y 15 años. Y después me dicen que no era obligación, que era pretemporada y todo lo que tú querías. ¿Quién te dijo eso? Tú. No, yo dije, el que dijo que era pretemporada, ya No, sé. él también. Que dijo fue Cabral. O sea, me estás diciendo que la afición de Pumas y Chivas iba a saciar las ganas de título con el chicharronero este que están jugando. ¿De qué me hablas? Por favor, nadie puede tomar en serio este torneo. Como Rubén, figura y entra a los ¿Cómo no? porque es periodista. ¿Viste la cantidad de aficionados de Guadalajara que van a ver perder a las Chivas? ¿Tú crees que salen contentos? ¿Tú crees que Miguel está contento? No, ¿Tú pero crees que la hormiga no tiene presión? ¿Tú crees que Guadalajara no va a regresar ¿Pero qué a tiene que México ver con lo que diciendo estábamos hablando? tengo la obligación de ganar el primer partido porque si no todos nosotros vamos a empezar a decir que es crisis? Claro que importa, hermano. A ver, Cuando un ninguneamos equipo- el torneo, el trofeo y el campeonato.
Pero eso sí, les exigimos que lo tengan que ganar a como de lugar, Hay ¿no? equipos que pues eso sí. es una contradicción Hay equipos absoluta. que sí, hay No, equipos que no pueden a quedar ver, eliminados. no nos ¿Sabes que hay equivoquemos. 9 equipos A Chivas hay que exigirle... 4 equipos de la Liga a Chivas hay Mexicana que han perdido exigirle- sus 2 partidos. A ver, que tengan que competir de manera distinta y tengan que salir a ganarlo es muy distinto. Pero la exigencia de Chivas son 2 cositas. ¿Cuál? La Liga y la CONCACAF. ¿Nada más? O CONCACAF y Liga. Pues son Bueno, los torneos más importantes. pasar una oportunidad. Son los torneos más importantes. Me de extraña CONCACAF. escucharte porque ¿Por qué? ¿Piensas lo mismo de América? ¿Cómo? Ya es lo mismo. De América, de Cruz Azul, de Yo no. Monterrey, de Por eso Tigres, Cruz Azul y de América Santos, desde de hace Toluca, rato de vienen, y que tú Toluca quieras. manejando. A mí me Ángel. gusta la postura, por ejemplo, de Toluca. ¿Tú crees que a Toluca le da igual? Y viene de ganar todo, ¿eh? Y velo jugar y vela cómo se le está rifando. Vamos. Ve cómo salió Pero Mohamed. una cosa es... Vamos a poner, miren, esto es lo que vale, y después dame 5 minutos, Angelito. Sí, para yo hablar ya. con los muchachos. Esto es lo que vale, esto es lo que vale Chivas, por eso para algunos, y hablamos de esta presión, ¿no? 108 millones de dólares, 100 para la América, 92 Toluca, Inter de Miami 91, 90. O sea, Chivas es más abajo. que Toluca. Chivas es el más y mejor valuado de todo el continente. Avaluado, más no. En CONCACAF, ¿no? Bueno, Sí, bueno, Sí, el sí, país. porque el continente... sí, después tiene Flamengo y De tiene Norteamérica. demás. Pero en esta parte del planeta, Sí, sí, sí. nuestra CONCACAF. Acuérdate que no vamos a ir a la No, era con no estamos incluidos. Ah, ok. Nos quedamos aquí. Creí que ya nos estaban metiendo. ¿Vale la pena exigir o no? Quitemos No, el tema claro, de por Copa, supuesto. Tienes que exigir y a ver. Yo fui de los primeros que dije aquí que este torneo lo único que te daba era, ponías no en riesgo, pero sí jugabas un poco con el prestigio de las instituciones, de los nombres. Te puede servir de mucho. Yo no entiendo por qué, si no era tan importante, pues no le das oportunidad a los chavos, ¿no? Le das más juego a los que no tienen tanto ¿Qué en fue la con los liga. titulares? Exacto, la mayoría de los equipos jugaron con titulares el que parar 80, mucho 90%. ¿Mandé? Claro. También tenés que parar mucho tiempo. Claro, sí, entiendo que paras tu liga para jugar esto, pero de algo te tiene que servir, ¿no? Y bueno, es que Pretemporada. Para llegar como hacha a la jornada 4, 5, 6. Pero hay que cambiarle el nombre porque no es pretemporada. La, Bueno, la sí. temporada ya Bueno. empezó. Claro. Entonces es post-inicio. Post-inicio, post-temporada. Estoy de acuerdo. No sabemos. Es que tú también, no me jodas. No, ahora me acuerdo. Lo que está mal de este Ahora me torneo es el momento, la Claro. organización, Sí, eso. cómo se juega. Eso Claro, es eso es. el problema de este torneo. Ahora me Si acordé. quieren que sea un... Es que ahora me acordé de eso. ¿De qué? Ahora me acordé. Cómo ninguneaba justamente la Leagues Cup. No, Pero, nunca. sí, minimizaste la Leagues Cup. La minimizaste. No minimizo ningún torneo. Es imposible que yo minimice un torneo. Bueno, con Porque otras jugamos un partido amistoso y lo Hernán. querés ganar. Lo que vos minimizas es la parte organizativa y cómo de México a un torneo de esta magnitud o esta índole, donde los 8 primeros, hoy si analizás de cada liga o cada conferencia, están los grandes y se cuelan. Es que par ¿sabes más. qué eso, pasa, Hernán, Hernán? Bien. Pero a lo Es que voy. Allá pero no pasa va por lo ahí. mismo que claro. acá. Es que México cede- Pero México no puede acceder a no jugar en casa. Pero yo te voy a decir una un cosa, torneo que Hernán. es compartido. México cede por el tema de cartera. Entonces, seamos claros con Hernán, eso. pero ¿Qué es lo que interesa de este torneo? La lana. Lo que pueda. Hernán, Tal ok, cual. Hernán. Villano. Ahí está. ¿Con qué Hernán, iniciamos- con qué perfecta iniciamos la este programa? Leagues Cup. Dame un segundo, muchachos, porque se me está yendo por las ramas. No quiero filosofar. Ah, pero nos pidieron que hablemos No, pero no así. son las 12:30 de la noche abajo de un árbol en la UNAM. Espérame tantito. ¿Sí? O sea, lo que quiero hablar Como contigo Almada haciendo lagartijas. Bien. es que finalmente para gente como tú y otros que han, con diferentes conceptos, no dándole el valor a esta copa, hoy veo a Milito 3 partidos después, en 3 conferencias de prensa, más cargado de presión. No es el mismo Milito. Entonces sí está pegando esta competencia, Hernán. Claro a eso que- me refiero. claro que pega, Y pero Chivas no- tiene presión. Pero tenemos que entender la competencia. Vos tenés que viajar, tenés que venir, tenés que estar fuera de casa. No es una excusa, y lo dije el otro día, te tenés que preparar absolutamente para todo. Aceptaste las condiciones, vas a competir. ¿Qué va a pasar? Y tengo que poner a jugar 2, 3, 4, 5 jugadores que no venían jugando, que vienen de otro tipo de competencia, que vienen sin una base o una pretemporada. Y bueno, esos cambios terminan en una afectación en el resultado. Y Oscar, y ¿está en más una presionado? presión. ¿Está más presionado que ande de la Por Leagues supuesto que está más presionado. ¿Qué? Porque si por ahí en la jornada 4 no vuelve a ganar, ahí se le va a subir. No el estoy agua. de acuerdo en que Pumas no fue a ganar. No estoy de acuerdo en que Chivas no fue a ganar. No, sí, Todos pero fueron a ganar. dentro de eso que van a ganar,
por lo menos Guadalajara creo yo que sí debió haber sido, y entiendo que dices, van con los titulares, pero creo que sí Guadalajara en su exigencia y lo que había hecho el torneo pasado, sí tenía que estar en otra instancia. Y sí hay que decirle, más allá de si tengo que viajar, ya viajó y ya está ahí, y Guadalajara no creo que pierda, porque estuvo que viajando, porque salió a Guadalajara. Son otras cosas. Son otras cosas. Perdió porque no la metió, porque claro, un montón entonces, de dentro de eso, Guadalajara utiliza un cuadro muy competitivo y en el cual Guadalajara se le tiene que exigir que por lo menos haya pasado o esté entre los 8 equipos que pudieran calificar, más allá que solo pasan 4. Y Guadalajara no está, y en eso es lo que dice Santi. Ya se le ve que declara distinto, está con cierta presión. ¿Por qué? Porque Guadalajara lleva tanto tiempo y lo que viene haciendo el torneo pasado, hoy debe de tener una exigencia. Y si el torneo no vale nada o no importa nada, Guadalajara tenía que estar compitiendo por ese torneo. A Chivas se le fueron 5 jugadores al Mundial. Ha repartido para las selecciones sub-20 y sub-23 y la que participó en los centroamericanos. Se le paró el torneo y después viene el chicharronero A ver, Milito realmente, o sea, no es que busque una excusa, pero tiene un cierto colchón para que recupere el equipo poco a poco. Okay, o sea, pero no dentro vengan de con esos cosas... que fueron a selección, trae refuerzos. ¿Qué mejor como un técnico el ponerlos a competir, más allá de que sea torneo paró inició 2 meses después del último partido que fue la final o semifinales. Viene la Copa del Mundo. Van 3 jornadas en donde los equipos apenas comienzan a embalarse, los refuerzos ni han llegado de todo para todos los equipos. Pero Guadalajara, ¿cómo te vas a embalar con 3 partidos? ¿De qué me hablas? Cruz Azul está embalado. No, pero Cruz Azul viene con una inercia. Es muy distinto. Es muy distinto. Es una inercia a embalarse. Aquí lo que pasa es que los números hay que contarlos. El fútbol también es de estadísticas. Tiene 11 partidos Guadalajara y ha ganado 2. Son muy pocos números para Guadalajara. ¿Les parece que Chivas ha jugado mal? No, yo creo que no, ¿eh? Es que esa es la diferencia de lo que dice Rubén, perdón. Sí, Cruz Azul viene embalado y creo que Guadalajara también viene jugando bien, pero no ha ganado. Pero no tiene gol. No ha ganado. Es muy distinto. Ahí entra la diferencia donde Cruz Azul tiene confianza, las cosas se le van dando. O sea, no es un equipo que está jugando mal, que no genera, que perdió identidad. Chivas, el problema de Chivas ahorita es que sus delanteros no la traen consigo. Mira, aquí la diferencia ¿Qué prefieres? ¿Estar jugando bien, llegar y esto? Que está bien, vas a estar más cerca de conseguir el triunfo, pero si no ganas, en Guadalajara va a haber presión y va a haber exigencia y se va a empezar a hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces fuimos muy malos con el Guadalajara. Le queríamos exigir cuando Guadalajara no podía dar más. ¿Por qué no es campeón? Porque no tenía equipo para ser campeón. Claro. ¿Por qué no avanza en la Leagues Cup? Porque no tiene equipo. No le vas a exigir a un grande. ¿Por qué no tiene jugadores en la selección? ¿Por qué no era base de la selección nunca? Pues porque no tiene futbolistas para estar en la selección. Hoy tiene futbolistas para estar en todas las selecciones. Hoy tiene el plantel más caro. Hoy tiene un muy buen entrenador. Hoy hay que exigirle todo. Todo, si juega Guadalajara mañana contra el Atlas, un partido amistoso en el Jalisco, hay que exigirle a Guadalajara que lo gane. Muchas veces fuimos muy exagerados en exigirle a Guadalajara. Oye, que no estoy de acuerdo. Ya para cerrar, Rubén, tú mencionaste un colchón. ¿Ustedes creen que Milito tiene colchón? O sea, que Milito yo creo que sí. Todo el torneo. Para mí, si no gana este torneo, chavo, ¿o qué? No va a salir este torneo. No. A ver, tiene que trabajar ciertas cosas, pero ¿han visto los partidos de Guadalajara? No juega mal. No juega nada mal. Lleva cierta inercia de lo que habían hecho anteriormente. Entonces es nada más ajustar ciertas cosas. El torneo pasado. Yo creo. No, bueno. Yo creo que no. Van tres jornadas. No es inercia y no creo que tampoco lo deban de correr si no gana, porque creo que es un proyecto muy bueno y lo ha demostrado en lo que va a Guadalajara. Más inercia es trabajo, es constancia, son repeticiones y convencimiento al jugador, y él como entrenador lo tiene. Entonces yo no veo por qué cortar un proyecto. Yo les pregunto una cosa, es que tiene quitando a Cruz Azul, ¿qué equipo? Voy tocado, me voy muy apenado, dice Milito. Hoy sí podemos hacer crítica de estas Chivas, hoy tampoco podemos decir absolutamente nada, Milito. No, yo pregunto. Y le doy las buenas noches a mis compañeros Romano, Félix, Toraño, Ceballos, Jair, y, como no, voy a comenzar contigo. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Vaya, con todos. Lo de Milito. ¿Qué? ¿Cómo se soluciona esto? Trabajando. Entonces, ¿Chivas no está trabajando? No, sí, pero hay que seguir trabajando. Hay algo que dice Milito y lo quiero resaltar.
Se generaron muchas expectativas, mucha ilusión sobre el equipo y de repente entra en una meseta, porque el equipo no juega mal, pero no gana. Entonces te van a juzgar por los resultados y él tiene que corregir eso. Se ve el equipo un poquito desprolijo, acelerado en trámites del juego cuando ya apremia. Me gusta más con un solo 9 este equipo, lo habíamos hablado con Rubén fuera de cámara. Y es un equipo que juega, falta que tenga la contundencia y cuando vos te acelerás, vos te presionás, porque en el fútbol la presión existe, ese es el trabajo que él tiene que atender con su cuerpo técnico. En funcionamiento no está mal, pero tiene que terminar mejor la jugada y eso es sacarle presión al jugador, tratar de hacer que el jugador haga algo más. Y no llegar, lo dije el otro día también, por ahí llegás 20 veces, pero llegás 20 veces muy acelerado. Por ahí hay que llegar menos veces porque este equipo tiene capacidad. Tiene buen tiro de media distancia, tiene profundidad, tiene buenos centros, tiene gente que cabecea bien. La pelota parada no es mala. Entonces me parece que tiene que enfocarse en el aspecto de la terminación. Y cuando el jugador está con esa presión, la terminación nunca es tan certera, ¿no? Sí, concuerdo contigo. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Hay crisis? No, la tiene, buenas noches a todos, a la gente en casa. La tiene muy clara, la verdad. Está siendo autocrítico y sabe perfectamente y describió perfectamente lo que le está pasando a Chivas. Ya lo dijo Hernán. No juega nada mal el equipo de Chivas, produce y tiene. Hoy en día es falta de contundencia. Y él lo dijo perfecto. Cuando fui a buscar, empecé a meter más gente adelante. Sí, hubo errores puntuales atrás. Y es la realidad. O sea, es lo que estamos viendo de estas Chivas desde que no han logrado concretar todas las jugadas que están teniendo. Porque de que llegan muchísimo. Pero sí se les ve desconfiados o se les ve acelerados en el último tercio. No están eligiendo como antes. Falta de recuperar a jugadores como el mismo Brian Gutiérrez, que hoy lo volví a ver un poquito, que le está faltando ese ritmo. De hecho, de ahí viene parte también del gol. Pero antes de esa todavía hubo errores puntuales que los tienen que ir corrigiendo y es en base a lo que dice Hernán. Es que no hay otra forma, no hay una varita mágica que llegue y te vaya a tocar a cada uno de los jugadores. Es en base a trabajo y a determinación. No te puede ganar la presión. Te lo digo, de verdad lo recuerdo porque a mí me tocó vivir. Me tocó vivir. ¿Le está ya llegando la presión? No. ¿Está afectando? No, lo que se tiene que empezar a ocupar es que antes tenías llegadas y eras muy contundente. El torneo pasado fue de los máximos, de los que tenían más goles a la ofensiva el equipo de Chivas. Ahora te está pasando exactamente lo contrario. Entonces, si te caes en esa desesperación y tú le empiezas a contagiar eso al jugador, el jugador, como la hormiga que fue el goleador, va a empezar a desesperarse y de pronto lo vemos, está muy acelerado, tiene que empezar a bajar otra vez los decibeles y tratar de estar tranquilo a la hora de llegar a ese último tercio, no llegar tan acelerado, porque el funcionamiento, no me cabe duda que Chivas juega bien y yo creo que aquí los especialistas, los señores que han sido entrenadores te pueden decir, Chivas es un equipo que te juega muy bien al fútbol. Ayer Gaby decía, también Pumas ha jugado bien el partido y ha perdido, y yo preguntaba, ¿a partir de ahora jugar bien es perder? No, a mí lo que me gusta ahora es la autocrítica y creo que siempre fue igual, es decir, siempre fue de leer bien el partido, de entender bien lo que estaba pasando dentro del juego y corregía. Y hoy se dio cuenta, hoy la realidad es que sí, desarmó al equipo, le sacó el orden en los cambios. De repente puso a Álvarez de carrilero, después él lo dijo. A Castañeda. Sí, al final lo dijo. Creo que la realidad es lo ve, por eso digo que la lectura de este señor es clara. Clara. Sí. Por eso digo que esto va a corregirse. Pero bueno, tiene que entender también que, para mi punto de vista, me parece que también con tantos jugadores como que hoy no pone un 11, repite o saca un par de jugadores, no, hace más cambios. Entonces hoy la línea defensiva entró Campillo, jugó el Cotorro de central por izquierda. Sí, todo eso está muy bien. Tiene muchos cambios. Sí, yo creo que a partir de ahí también es el problema que tiene que buscar un poquito más de orden en ese sentido y mantener un poquito el equipo. Claro, trajo a Castañeda, trajo al chico Carrillo. Sí, trajo jugadores que tienen que jugar de repente. O sea, Milito a día de hoy no está sabiendo utilizar bien las herramientas que tiene y los refuerzos. No, yo creo que sí la va a saber reutilizar. Yo creo que de repente hoy tiene mucho más
para mover y está moviendo demasiado. Yo creo que tiene que encontrar un equipo base y a partir de ahí, bueno, ir tocando algunas cositas, pero no tantos cambios. De 11 partidos últimos, 2 victorias. Te miro a ti, Ceballos. No, estamos viendo al Piojo, mira. No, yo te estoy mirando a ti. Hoy no tienes ganas de hablar, ¿no? Sí, tengo ganas de hablar. ¿Seguro? ¿Por qué no voy a tener ganas de hablar? Esto es una vergüenza. No, él no le da pena ni le da vergüenza, Fer. ¿No? No. Ya, eso por mí. ¿Quiere hablar? Ya, Toraño, ya sabe lo que piensa. Dijo, claro que quiero hablar. Dijo que quiero hablar. Pues, ¿cómo lo va a querer hablar? Exposición, por favor. Tiene ventrílogo. ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Es un fracaso de Chivas, hay que decirlo como es. Es un torneo que no se le da en 4 años. Es un torneo que se ha ido eliminado en primera fase en 4 años. Y hoy se tiene que asumir que Chivas vuelve a fracasar en este torneo, en el que llegaba con muchas expectativas por cómo se había reforzado el equipo y porque además no tuvo bajas, ¿no? Que también se esperaba que fueran jugadores y al final no se fueron. Por supuesto que hay mucho más presión hoy en Milito porque le han armado un equipo, bueno, al punto que hoy Chivas es el equipo más caro de CONCACAF, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y por supuesto que el dueño le está exigiendo el título a Milito. O sea que si no gana ningún título... No sé si se vaya a ir o no. Y me parece que las decisiones se tienen que tomar con cabeza fría porque también uno de los errores que ha cometido Chivas en los últimos años, donde el señor dice que no hay presión y hay mucha presión, es tomar decisiones en caliente. Entonces, hoy no está en riesgo el puesto de Milito, hoy no hay un ultimátum, hoy no hay nada. Se seguirá evaluando y veremos qué pasa con el equipo en la temporada, porque al final el objetivo es el campeón de liga, ¿no? Que es el objetivo que le han marcado a Gaby Milito, pero sí creo y veo matices del primer torneo de Milito al frente de Chivas, ¿no? Errores individuales que te cuestan partidos, falta de contundencia, un equipo que juega bien pero que no gana, o sea, muy parecido a lo que pasó en ese primer torneo, que hasta que le gane el Clásico América, Chivas se encamina y empieza ahora hasta que encontró el equipo. Ahora yo sí veo cosas que por lo menos a mí no me han gustado. Creo que el manejo como ha llevado la hormiga a mí no me ha gustado. Es cierto que ha tenido una sequía goleadora, pero el tipo fue campeón de goleo y luego fue subcampeón de goleo. Fue un mundial y en su primer partido lo mandó a la banca y luego le da 60 minutos y lo saca. Y hoy que era un partido para tenerlo, para que lo vuelva a sacar. Entonces, es que no hace goles. Está bien, pero tiene muchas oportunidades. Pero lo tienes que sostener, Claudia, al goleador, al tipo que más gol tienes en el equipo, le tienes que dar la confianza. Pero si no está enchufado. Y lo tienes que dejar hasta que se enchufe. Y me parece que no le ha ayudado, desde mi punto de vista, Milito, la confianza a la hormiga. Y también creo que el tema de los refuerzos, Carrillo y Castañeda, no los ha terminado de encajar en el equipo. No era un equipo que jugaba muy bien, que el 11 era muy reconocible. Le traen a 2 jugadores de mucha calidad y no termina por encontrarle. Hoy sí creo que Milito se desespera en el segundo tiempo, que hace cambios por hacer, que no lee bien el partido. Y volvemos a errores de un tipo como Luis Romo, que es el hombre de mayor experiencia y que otra vez se vuelve a equivocar, ¿no? Entonces, sí hay pequeños focos en los que me parece Milito tiene que trabajar y poner mucha atención. Os escucho y parece ser que ahora Toraño es un problema que te refuerce en el equipo, que sea el mejor equipo de CONCACAF. Por cierto, anuncio con ellos. Buenas noches para todos. Un partido ganado de 11 que ha jugado Chivas en la Leagues Cup. Hace un año, Guadalajara llevaba 4 puntos de 18 disputados y quedó eliminado también en la Leagues Cup. Hoy Guadalajara, que dice que debe de tener mucha presión, si no consigue un título, Milito, por más que haga bien las cosas, va a sufrir y puede salir. Yo no estoy pensando que deben de quitarlo, me parecería un absurdo, pero este Guadalajara no puede estar dejando pasar los días sin que cada día que pasa haya algún pretexto. Ahora es porque el equipo tiene mucho, antes no tenía. Ahora tiene 3 delanteros. Antes tenía 1. Antes hacía muchos goles. Ahora no hace goles. Antes la Hormiga nos había que darle la oportunidad porque era un chavo. Un pretexto. Yo no digo que los den ustedes. En general, siempre se busca una excusa para que Guadalajara
tapice un poquito los malos resultados. Y hoy, pero aunque sea autocrítico, bueno, la máxima autoridad es lo menos que puede hacer el entrenador. Es lo menos que está siendo autocrítico. Bueno, pues pero perdón, O sea, ¿qué quiere que se pegue, que se empiece a latigazo? es lo menos que puede hacer. Lo primero que te dije fue que fue un fracaso, Lo que dijo Milito. Ahorita. ¿Sí dije eso o no? Perdón. Ya me toca hablar en primera persona. Lo vengo diciendo yo hace 2 semanas. Y me decía, no, pero es que no tiene gol, es que no está jugando igual que el torneo pasado, es que Chivas, no pasa nada, tranquilo. Hoy nos damos cuenta que la Leagues Cup empieza a estorbarle a algunos. Hoy le estorbó a Guadalajara. Ya le quitó mucho a Guadalajara el tema de confianza, de autoestima. Y va a tener que recuperarse pronto porque si no va a haber muchos cuestionamientos. Y es de nueva cuenta un fracaso de un equipo que no está acostumbrado a ganar títulos. Ninguno. Este que desacreditamos, la Leagues Cup no puede ganar la Leagues Cup siquiera. No la ganó nadie. Bueno, ni la Liga. No la ganó nadie. La Liga. Es igual que Pumas, pero tampoco ganan la Liga. Pero Cruz Azul ganó la Liga, América ha ganado la Liga, Toluca ha ganado la Liga, Guadalajara no gana ningún torneo que disputen más que los que juega en pretemporada. Pero no es un torneo que haya menospreciado en lo más mínimo. Ha hecho... No, lo menosprecia la gente. Dice, no, hombre, la League Cup, no, hombre. Chivas jugó con los... Mucha gente dice que no sirve de nada. Ya vieron que sí sirve. En este mismo espacio de que no había una crisis todavía, porque Liga ganó, empató, perdió, en League Cup empató con Los Ángeles, perdió en penales, pero hoy yo creo que cambia mucho el panorama después de este resultado en el que no puede anotar con la derrota. Y sí parece increíble que hoy con un mejor plantel, con 2 extraordinarios futbolistas, el equipo no se puede encontrar como lo hacía el torneo pasado. Es la derrota. Claro, pero la son las culpas a veces de la derrota de hoy comienza a sembrar dudas a Milito. Porque hoy no. Es muy diferente del de ayer. Hablamos ahí de las declaraciones que se quejaba de los técnicos que le tiran con todo. De los exjugadores que le tiran con de los periodistas. Lo único que hemos hecho cuando llegó Milito es no, yo sé él, porque ha hecho bien las cosas. Ayer dijimos eso, no entendíamos a quién se dirigía. A lo mejor todo el mundo habla maravillas a los de otro lado, porque a esto, la verdad, siempre he recibido flores de esta parte. ¿Cómo? Sí, ayer no hemos sido analíticos para lo que... No, claro. Pero ha sido flores porque el trabajo ha sido bueno. Es muy raro, fue muy raro. Eso que hoy volvió al... Y que se equivocó, También como técnico no puedes salir a engancharte porque te critican o no te critican. O sea, tú ponte a trabajar y haz lo que tengas que hacer. O sea, eso te muestra que sí hoy hay una presión y una exigencia por parte de arriba donde le dijeron, ya tienes todas las armas, te pusimos Entonces, Gana, ¿cuál va a ser la excusita y el abrimiento de paraguas en este torneo? Si no gana ningún. Estamos en la fecha 3, Claudia. Espérate que lleguemos a la liga y te digo en qué andan las cosas. Esto es una crisis. Quedar fuera en ese torneo de esta manera, por supuesto. Y además, decías antes, es el equipo más caro de CONCACAF. Ahora, por lo que era el máximo exigido. Pero aparte de local. O sea, pobre de... Sí. No, pobre, perdón por el término, pero qué molestia para la gente de Guadalajara ir a gritar el famoso grito, que ya saben a cuál me refiero. Se tuvo que suspender el partido. Allá en Dallas, el grito homofóbico. Sí. Más gente de Chivas, igual que Los Ángeles. Y Guadalajara es incapaz de ir a darle una alegría a esa gente que quiere ver al equipo de Chivas. Resumen del juego, Romano, ¿qué es lo que más destacas del mismo? A mí, yo estaba hablando fuera del aire, para mi punto de vista, creo que este equipo... Esa no se falla, ¿eh? Exacto. Arrancó bien. No arrancó mal. No fallo ni yo. Arrancó bien, Chivas. Claudia. Más tuvo una... No la fallás porque no vas a poder jugar ahí. No, porque yo era más portera, yo era más Hernán. Bien. ¿Sabes? No, por eso yo no la puedo. Bueno, a lo que vamos. No, lo que voy dijo, yo creo que este equipo, mira, cuando sale tranquilo. No lo hace mal. Está bien. Juega muy bien. Llega y encuentra claridad. Constantemente. Es que y ahí le pega. Sí, ahí le pega. Pero crea jugadas de gol. Sí. Lo que pasa es que, para mi punto de vista, creo que lo que hablaba con Cristán y con Hernán, fuera del aire, el equipo se encuentra mejor con un solo punta, porque entran
aparecen mucho más los volantes. Tiene más variantes. Claro, tiene más variantes para aparecer los volantes, como que no se estorban demasiado los dos. Es una variante que tiene que Pero tuvo usarla. mucho más llegadas que. Pero fíjate. Ya las hace y son solo disparo de portería. Esto de milagro, ¿eh? Solo portería de milagro. Claro. Pero Por eso el milagro no está. Minuto 60. Las 3 de las 4 claras con la hormiga dentro de la cancha. Sacas a la hormiga y otra vez Chivas no tiene presencia en el área. Saca la hormiga y cambia el líder. Saca la hormiga y pone a Marín. Por eso, pero el jugador. El gol es una tibieza, es de Capillo, ¿no? Ya la 4 con. No, y Dallas burlándose. Esta es una falta de respeto, ¿eh? Ya Gonzalo sale a cortar a Romo y ahí pierde la pelota. Pero 4 contra 2. Llorando ahí medio triste y lo están viendo sus hijos como aquí pasó Gonzalo, que lo publicó. Es una publicación de ya Gonzalo. Hay algo que yo comparto con Fer, el tema de la hormiga. Hay que ver cómo Milito es capaz de revertir esta situación, porque tenemos siempre muy claro cómo juega Guadalajara. El Piojo por derecha, seguramente Efraín por izquierda, la hormiga de 9. Cuando pone al Oso la primera vez como 5 contra el América y ahí se afianza como titular, le gustaba mucho Gobea, que hoy también acaba saliendo en el segundo tiempo. La línea de 3, cuando incorpora ya a Romo como un defensa central en esta línea de 3, con el Cotorro y Brian siendo el hombre que generaba. Hoy parece que aparte de que Milito está desconcertado, también los futbolistas. Yo no sé si pasa, porque decíamos, la hormiga se tiene que ir a Europa. Hoy la hormiga no está siendo ni titular con Guadalajara. Y no estoy hablando mal del Chavo, pero el Chavo está pasando por un buen momento. Y ahora, por eso salió en el segundo tiempo. Por eso lo digo, Fer. Y también salió en el partido pasado y le pegó una botella de agua porque estaba muy enojado. Hoy la hormiga no está enchufado. Hoy Guadalajara no está enchufado. Pero hasta eso lo que y lo más más preocupa importante es que el que más enchufado estaba, que era Milito. Hoy me parece que está perdiendo un poco el equilibrio. Ahí quiero llegar yo, porque nos acaba de comentar perfectamente tanto Romano como Hernán cuáles son algunos de los problemas o lo que quizás no termina de encajar, ¿no? Con 2 arriba, etcétera, etcétera. ¿Eso no lo ve en 90 minutos el técnico? Sí, yo digo que hoy lo vio y si la autocrítica estuvo. ¿Y por qué no modifica a tiempo? Yo creo que va a empezar a cambiar cosas. Entonces, ¿el culpable de esta eliminación de hoy en Chivas es Milito? Bueno, él se hizo cargo, ¿eh? Sí, se hizo cargo, por supuesto. A ver, Siempre se hace cargo. Rubén, pero ¿no es algo similar a lo que le está pasando a Pumas también? ¿Con Solari? No, pero ahí ya cambia el método. A ver, pero y Pumas ha hecho goles en la liga. Espérate, pero prácticamente mismo equipo, o sea, te habla Carrillo, que pero no es. Os digo, aquí es el mismo técnico en Chivas, pero en Pumas, ¿por qué no seguir con lo que venía funcionando? Pero acá yo creo que la crítica concreta que yo le haría a Milito serían 2. La primera, no ha recuperado a la hormiga y no ha recuperado a Brian, porque Brian después del Mundial no ha sido el mismo. Pero espera, Fer. Y no ha sabido encajar. Antes de que llegara al Mundial, no estaba bien. No era titular. No. Por eso, pero cada que entraba marcaba diferencia. Bueno, pero Brian no era titular. Pero cada que entraba marcaba diferencia. O sea, era el jugador número 2 en Chivas. Pero ha pasado algo ahí de Brian y Milito. Y los refuerzos me parece que tampoco los ha sabido, no los ha podido encajar en el equipo. Digo, tienen poco tiempo, pero hicieron todo. Brian no cayó nada más con Chivas, cayó con la selección. Arranca el Mundial con y de ahí va la banca y de ahí viene una bajada. Pero es que el Chivas el torneo pasado cerró muy bien. Hizo muy bien. Sí, empezaba a ser titular. Antes del Mundial era titular y le gustaba con la pata de Marcelo. Claro. Sí. De hecho, todos pensábamos que si hacía un gran Mundial era opción de que también se pudiera ir a Europa. Desgraciadamente no le va bien. Regresa y concuerdo con lo que dice Fer. Ha llegado a Chivas y ha seguido en ese ritmo errático con el que trabajó en la selección mexicana. Él era un jugador clave de Milito porque es un tipo que siempre recibe orientado hacia el frente y te daba mucho más. Hoy en día no está pasando. Hoy en día el problema de Chivas, y lo dijo bien el técnico, es la contundencia. Hoy están muy acelerados en cierta parte. No están perdiendo el mismo estilo de juego, ese es el mismo. Ese lo vienen trabajando bien, saben jugar, salen desde abajo, triangulan muy bien, pero
Hoy en día la definición es lo que les está fallando. Esa es la realidad. Y errores puntuales defensivos, porque no podemos tapar el sol con Pero ¿qué es lo que está costando? Pero también, Jair, yo sí creo que yo sí creo que Milito no ha sabido darle la confianza concretamente a estos dos jugadores. Yo insisto, a la Hormiga lo tienes que sostener, es tu hombre gol, no le puedes dar 60 minutos y sacarlo, 60 minutos y sacarlo, porque el chavo que está pasando por una mala racha, pues se empieza a pasar películas en la cabeza. Y a Brian hoy lo mete de carrilero por derecha cuando saca Ledesma, o sea, no es la posición. 730 pero sin gol. Eso lo hablamos. Ahora, hay algo que hay que entender. Este chico empezó a hacer goles, le fue muy bien. Y ya lo estábamos poniendo en Europa. Sí. Y varios equipos ha habido, ¿eh? Y el técnico dijo que hay que llevar claro, entonces le faltaba atendiendo a la mesura que tiene Milito, a cómo juega el equipo. Yo creo que va a retomar un poquito las bases. Estos jugadores que llegaron para reforzar el equipo van a tener que esperar. Insertándolos poco a poco. Y no digo poco a poco que va a ser un proceso lento, sino él va a tener que encontrar la parte emocional de cómo recuperar a algunos jugadores, porque siguen siendo jugadores jóvenes. Cuando el jugador joven empieza muy bien, la presión viene más rápido. Claro. Entonces vos tenés que jugar con eso siendo técnico. Él tiene que retomar las bases, tiene que devolverle al equipo lo que mejor hacía y no presionarlo por resolver lo más rápido posible. Pero mientras y la gente que llegó tenía los dos carrileros más importantes. Es correcto. Y la gente hoy que puso llegó los carrileros los tiene que ir incorporando de a poco. Pero es que le están cargando a la Hormiga la falta de gol de Chivas. Pero hoy no ustedes. En general se le está cargando a la Hormiga la falta por eso. En los últimos dos pero estás compitiendo con Paulo. Claro. De acuerdo, pero no es un tema de la Hormiga, es un tema de que el equipo no es contundente. No, es una los únicos están siendo pero genera no genera. de la temporada los ha marcado el Piojo Alvarado. Pero genera o no genera. Sí genera, pero bueno, entonces, el problema es cuando no genera. De acuerdo, pero antes aparecía Ledesma y marcaba, aparecía Efraín y marcaba, estaba la Hormiga que era el goleador. Hoy el problema de Chivas es que no marca nadie, no solo la Hormiga. Es un problema grande. Claro, aquí lo fantástico es como un paciente ya lo arreglaste de los ojos y ahora ya le doy la nariz. Y ya lo compré, y me refiero a Chivas, ¿no? Y ya la nariz, ya le arreglé la nariz, ahora la boca. Que así van pasando los torneos y los años. Ya la arreglé aquí, ahora arreglan el Brasil. Pero cuando no le ya la arreglé, espérame, déjame termino todo el síntoma. Ya la arreglé el vasito de acá, ahora el de acá. Y así van pasando. Pero los equipos. Entonces, ayer venían de la contundencia. Y luego, no genera. La Hormiga hace gol. Y no genera. Siempre, es que no es que sea contra ustedes. No, pero hablo, no es que tú lo hayas dicho. No es eso. No es que tú lo hayas dicho. Aquí dije hace 2 semanas que era la contundencia. Hoy, ya dio un diagnóstico. Escucha lo que estamos hablando. Ya hay un diagnóstico, sí. Espera. Escucha lo que estamos hablando. Sí. Y a partir de lo que hablamos, contestar. No vengas con algo que te... estás jugando otra cosa. Perdón, no, si quieres yo escucha. A ver, contexto porque la verdad creo que no entiendes nada. Hoy a final de cuentas, y yo felicito a Fernando, que iba a morir, que se siente, diga, es un fracaso. Claro que es un fracaso. Pero nadie dice que no. Pero si el señor te está diciendo, Milito te está diciendo que es penado por los resultados y de que estamos... ustedes. Olvídense, hagan de cuenta que no los veo. Estoy viendo que a ti. Por eso ya vino estudiado. No escucha lo que hablamos. De nueva cuenta, la gente de Guadalajara debe estar frustrada. Los señores no. Continuando. Claro. Porque siempre hay algo que duele. Y como le duele algo, ¿cómo le exigimos? Está haciendo. Y cuando chismes, es análisis. Vámonos, tampoco. Análisis, estamos siendo analíticos, que realmente es lo que tenemos que decir.
Ya que si el señor sale que como que si le duele la piernita y que No, ayer venía el doctor, ya que vaya el señor a otro lado, pero la realidad es esa parte. Estamos haciendo un análisis muy críticos de lo que está viviendo hoy Chivas. Y estamos diciendo, pues es falta de contundencia. Y ustedes dicen que falta de contundencia, pues claro. Y si el primero en darte cuenta es este mismo verso, yo sí, pero este mismo verso lo escuché, yo ahora sí les voy a contestar a ellos, sobre todo Voy a decir una cosa, estamos de acuerdo todos. Este mismo verso de la falta de contundencia tiene años repitiéndose con Guadalajara, hasta que llegó la hormiga y empezó a hacer goles. No, ya sí. Porque antes por eso hacía goles. Por eso es inexplicable. Por eso para mí es inexplicable. Por eso para mí es inexplicable. Aunque ellos defiendan, como pocas veces para mí es inexplicable el trato que le está dando Milito a la hormiga. ¿Por qué? Ya los conoces. Porque le quita confianza. Venía del Mundial y de ser subcampeón de goleo. Primer partido lo sienta por Sepúlveda. Claro. Entra de cambio. Segundo partido lo deja de titular porque Sepúlveda no estaba. Hoy mete a Marí. Tercer partido lo saca al 60. ¿Pero qué quieres echar a mí? Sí, lo vuelve a sacar ¿Pero al qué 70. quieres echar? Lo vuelve a Es un goleador. No es que va a poner a hacer goles. estoy haciendo una crítica. ¿Pero lo porque quieres echar? No lo quiero echar. ¿Pero Milito, qué consideras tú que Milito tiene es lo cuarto mejor partido? que le ha pasado a Chivas en los últimos años. Me parece que a la hormiga no lo ha llevado bien este torneo. Se dice y no pasa nada. Mira, porque lo que necesita el chavo es confianza. Regresa del Mundial. Regresa al Mundial después de los 2 torneos que hizo donde él esperaba tener más minutos. ¿Y cómo lo recibe su equipo? A la banca. A la banca. Pero porque, a ver. Segundo partido tiene que jugar porque expulsaron a Sepúlveda. Mira, me tengo que Tercer ir a partido pausa. lo sacas al 60. Sí, ya lo has hecho, ya lo has hecho. Me voy a pausa, pero antes de irme a pausa, le voy a preguntar a un técnico. Serio. Estar pendiente o más atento a la hormiga como técnico, ¿sería malcriar a un futbolista? No, vos tenés que estar atento a todos los jugadores, no solamente a uno. Pero a ver, no arrancó el Lo que está diciendo Ceballos. Arranca porque viene de un mundial y ya venía trabajando el equipo y no había hecho ni liguilla con el equipo. Y el Piojo fue titular, y Romo fue titular, y los de los otros equipos fueron titulares. Jugado el mundial. Y bueno, pero a ver, vos estás en el día a día. También tienes que... A eso iba. Estás en el día a día. A eso iba. Hugo Camberos acaba de poner su nombre en el radar del fútbol europeo. Después de convertirse en campeón de goleo y MVP del premundial sub-20 de la CONCACAF con México, el canterano de Chivas ya estaría siendo seguido por 2 gigantes de Países Bajos, Ajax y Feyenoord. La información fue revelada por el periodista Juan Manuel Figueroa, de Medio Tiempo, quien aseguró que visores estuvieron presentes en el Estadio Azteca siguiendo de cerca al atacante rojiblanco, y las impresiones habrían sido muy positivas. De acuerdo con Figueroa, existe interés de varios clubes europeos por Hugo Camberos y todo apunta a que podría llegar una oferta por el jugador. Pero hay un detalle que hace todavía más interesante esta situación. No se trataría solamente del Ajax. Feyenoord también estaría siguiendo al futbolista de Chivas. 2 clubes reconocidos por trabajar y desarrollar talento joven podrían convertirse en opciones para el canterano rojiblanco. Y aquí aparece el gran problema para Chivas. Mientras Camberos brillaba con México, en el primer equipo prácticamente no ha tenido protagonismo bajo las órdenes de Gabriel Milito. La explicación que ha circulado dentro del entorno rojiblanco es que Milito no suele utilizar extremos, una característica que afecta directamente las posibilidades del joven atacante. Pero Camberos respondió de la mejor manera posible. Con México sub-20 fue campeón del premundial, terminó como campeón de goleo con 5 goles y además recibió el premio al mejor jugador del torneo. Es decir, mientras en Chivas espera oportunidades, en la selección se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato. Ahora Europa está mirando, y si llegan ofertas concretas, el Guadalajara tendrá que tomar una decisión muy importante sobre el futuro de una de sus mayores joyas. Según Transfermarkt, Hugo Camberos tiene actualmente una valoración superior a los $3 millones. Sin embargo, Chivas seguramente buscaría una cifra superior para considerar una posible salida de su canterano de apenas 19 años. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Chivas realmente quiere vender a Hugo Camberos? Porque después de todo lo que hizo con México, el interés europeo puede aumentar rápidamente. Ajax y Feyenoord ya aparecen en el panorama y, si otros clubes comienzan a sumarse, la competencia por el jugador podría crecer todavía más. Para Chivas, el escenario es delicado. Tiene a un joven talento que acaba de demostrar su calidad a nivel internacional,
pero que todavía no consigue convertirse en protagonista con el primer equipo. Y si el rebaño no encuentra la manera de darle espacio, podría terminar viendo como uno de sus mayores talentos se marcha rumbo a Europa antes de consolidarse en Guadalajara. Ahora será turno de Chivas, de Milito y, sobre todo, del propio Camberos. ¿Se queda para pelear por un lugar en el rebaño o comienza una nueva aventura en Europa? Chiva hermano, ¿tú venderías a Hugo Camberos si llega una oferta millonaria de Ajax o Feyenoord? ¿O Chivas debe hacer todo lo posible para retenerlo? El futuro de Gabriel Milito en Chivas vuelve a estar en el centro de la conversación. Después de la eliminación de la Leagues Cup y de un inicio irregular en el Apertura, comenzaron a aparecer reportes sobre posibles alternativas para el banquillo rojiblanco en caso de que el proyecto argentino no consiga reaccionar. Y hay 3 nombres que ya están haciendo ruido: Juan Carlos Osorio, Robert Dante Siboldi y Sebastián Beccacece. Pero cada uno llega con una situación completamente diferente. El primero es Juan Carlos Osorio. El colombiano ya había estado cerca de convertirse en entrenador de Chivas antes de la llegada de Gabriel Milito y actualmente se encuentra sin equipo. Su nombre vuelve a aparecer como una alternativa para Guadalajara, aunque también existe la posibilidad de que busque integrarse al cuerpo técnico de la Selección Colombia. Es decir, Osorio podría estar disponible, pero su futuro todavía no estaría definido. Después aparece Robert Dante Siboldi. El técnico uruguayo se encuentra sin equipo desde que terminó su última experiencia con Mazatlán en diciembre de 2025. Su condición de entrenador libre facilitaría que Chivas pudiera analizar su contratación en caso de que decidiera cambiar de proyecto. Y finalmente está Sebastián Beccacece. El argentino dirigió a Ecuador durante el Mundial y posteriormente quedó disponible. Su perfil también aparece entre las alternativas que supuestamente estaría contemplando el Guadalajara ante una eventual salida de Milito. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante. Que estos 3 entrenadores aparezcan mencionados como posibles candidatos no significa que Chivas haya decidido despedir a Gabriel Milito. El argentino todavía cuenta con respaldo dentro del club, pero la presión aumentó después de los resultados recientes. Y existe otro elemento que podría complicar todavía más el panorama. Desde Argentina se habla de un posible interés de River Plate por Gabriel Milito en caso de que Eduardo Coudet deje el banquillo del conjunto millonario. Por lo tanto, el futuro del entrenador argentino podría depender no solamente de los resultados con Chivas, sino también de las oportunidades que aparezcan desde Argentina. Mientras tanto, los reportes señalan que la directiva rojiblanca tendría un margen de 3 partidos oficiales para evaluar la reacción del equipo. Si no aparece una mejoría inmediata, podría abrirse la puerta para analizar un cambio. Pero nuevamente, esto forma parte de los reportes y no representa, hasta este momento, una confirmación oficial de Chivas. Milito tiene contrato con el Guadalajara y ahora tendrá que responder dentro de la cancha. Después del fracaso en la Leagues Cup, la Liga MX se convirtió en el escenario donde el técnico argentino tendrá que demostrar que su proyecto todavía tiene futuro. Y mientras tanto, 3 nombres comienzan a aparecer alrededor del rebaño: Osorio, Siboldi, Beccacece. Chiva hermano, si Chivas finalmente tuviera que cambiar de entrenador, ¿a quién te gustaría ver en el banquillo del rebaño? Osorio, Siboldi o Beccacece. Una nueva preocupación aparece en Verde Valle. Brian Gutiérrez, uno de los jugadores que llegó a Chivas con grandes expectativas después de disputar el Mundial 2026, estaría viviendo un momento complicado dentro del Guadalajara y su futuro comienza a generar dudas. De acuerdo con diversos reportes, el mediocampista mexicano no estaría conforme con la falta de protagonismo que ha tenido recientemente y su entorno ya analizaría diferentes escenarios para el futuro. Y mientras eso ocurre, desde Europa ya existe interés. El principal club mencionado es el FC Copenhague de Dinamarca. La institución danesa estaría siguiendo muy de cerca la situación del futbolista y tendría interés en incorporarlo para reforzar su plantilla. Incluso, los reportes señalan que habría existido una propuesta cercana a los $9.8 millones. Sin embargo, Chivas buscaría recibir al menos $10 millones limpios para considerar una posible operación. Pero el interés no terminaría ahí. También se habla de sondeos desde la Ligue 1 de Francia y de clubes de la Bundesliga alemana. Es decir, Brian Gutiérrez continúa despertando interés en Europa a pesar de no atravesar su mejor momento con el Guadalajara. Y precisamente ahí aparece el principal problema. Desde el arranque de la nueva temporada, el futbolista ha perdido protagonismo dentro del equipo. Entre Liga MX y Leagues Cup apenas suma 4 apariciones y todavía no registra goles ni asistencias. Una situación muy diferente a la expectativa que existía alrededor de él cuando llegó al rebaño. La falta de continuidad, sumada al complicado momento que vive Chivas,
habría provocado que su entorno comience a valorar seriamente una salida. Y es que el Guadalajara tampoco atraviesa el escenario ideal. La eliminación en la Leagues Cup después de los resultados contra LAFC y FC Dallas aumentó las críticas hacia el proyecto de Gabriel Milito. Además, en el Apertura 2026, el equipo solamente ha conseguido 4 puntos en sus primeras 3 jornadas. La presión aumenta, y cuando los resultados no acompañan, muchos futbolistas también comienzan a replantearse su futuro. Por eso, los próximos partidos podrían ser decisivos para todos. Para Gabriel Milito, porque necesita recuperar resultados y confianza. Y para Brian Gutiérrez, porque tendrá que demostrar que todavía puede convertirse en una pieza importante dentro del proyecto rojiblanco. Mientras tanto, Europa sigue observando. FC Copenhague ya aparece como un candidato serio, mientras otros equipos continúan monitoreando la situación del mexicano. La pregunta ahora es si Chivas logrará recuperar la mejor versión de Brian, o si terminará viendo como otro de sus futbolistas da el salto al fútbol europeo. Chiva hermano, ¿qué harías tú? ¿Mantener a Brian Gutiérrez para que recupere su nivel en Chivas, o aceptar una oferta cercana a los $10 millones y dejarlo salir a Europa? La derrota de Chivas ante FC Dallas dejó muchas dudas sobre las decisiones de Gabriel Milito, y una de ellas tiene nombre y apellido: Luis Gabriel Rey. El canterano rojiblanco regresó al Guadalajara después de su paso por Puebla, y tenía una oportunidad importante para demostrar que podía competir por un lugar dentro del equipo. Pero ante FC Dallas ocurrió algo que llamó muchísimo la atención. Luis Rey no tuvo minutos. Y esto resulta todavía más extraño porque José Castillo era baja por lesión. En lugar de utilizar a Rey, Gabriel Milito decidió realizar movimientos diferentes dentro de su esquema. El técnico argentino colocó a Brian González en una posición más retrasada y utilizó a Miguel Gómez como carrilero izquierdo. Una decisión que inmediatamente generó preguntas entre los aficionados. ¿Por qué no jugó Luis Rey? El canterano puede desempeñarse como defensa y también tiene características para jugar como mediocampista de contención. Además, es un futbolista que puede aportar recuperación de balón. Por eso, su ausencia ante FC Dallas resulta llamativa. No existe una explicación oficial que confirme que Luis Rey esté borrado por Gabriel Milito, pero la decisión del técnico inevitablemente genera dudas. Y el caso de Rey recuerda a otra situación que ya existe dentro del plantel. Miguel Tapias tampoco ha tenido participación importante bajo las órdenes del entrenador argentino, y su situación viene generando preguntas desde hace meses. Sin embargo, hay una diferencia importante. En el caso de Luis Rey, todavía no está claro si simplemente no entró en los planes para este partido, o si realmente perdió terreno dentro de la consideración del técnico. Ahora habrá que esperar, porque Chivas ya quedó eliminado de la Leagues Cup, y el equipo necesita reaccionar rápidamente en la Liga MX. Y ahí aparece otro problema. Armando González, Luis Romo y Fernando González tampoco atraviesan su mejor momento. La afición ya comienza a pedir cambios, y algunos seguidores consideran que estos futbolistas necesitan ir al banco. Ante Dallas, Milito ya tomó algunas decisiones. Luis Romo y Armando González fueron sustituidos, mientras que Fernando González permaneció en el terreno de juego. Ahora habrá que ver qué ocurre en la jornada 4. Chivas visitará a Santos Laguna y Gabriel Milito tendrá que decidir si mantiene la confianza en los mismos jugadores o finalmente comienza a modificar seriamente su once titular. Especialmente porque el rebaño necesita resultados. La eliminación de la Leagues Cup dejó al Guadalajara con una enorme presión, y ahora cualquier decisión del entrenador será observada con lupa. Y mientras todos hablan de Romo, el oso y la hormiga, hay otro nombre que comienza a generar preguntas. Luis Rey, ¿está borrado? ¿O simplemente fue una decisión puntual de Milito? Por ahora, no existe confirmación de que el canterano haya sido apartado del proyecto. Pero la decisión ante FC Dallas sí dejó una pregunta que Gabriel Milito tendrá que responder con hechos. Chiva hermano, ¿tú le darías una oportunidad a Luis Rey ante Santos Laguna o estás de acuerdo con la decisión de Milito? Chivas volvería al mercado. Oscar Macías aparece como opción tras la Leagues Cup. Chiva hermano, la eliminación de Chivas en la Leagues Cup podría provocar un movimiento inesperado en el Guadalajara. Todo apuntaba a que la plantilla del rebaño estaba completamente cerrada, pero después del fracaso internacional comenzaron a aparecer reportes sobre la posibilidad de buscar un último refuerzo antes del cierre del mercado. Y hay un nombre que vuelve a aparecer en la órbita rojiblanca: Oscar Macías. El mediocampista mexicano conoce perfectamente la institución porque se formó en las fuerzas básicas de Chivas y debutó con el primer equipo en 2017. Sin embargo, tuvo que abandonar Guadalajara en busca de la continuidad, que no consiguió en aquel momento. Actualmente, Macías es una pieza importante del Atlético de San Luis,
y precisamente por eso su regreso al rebaño no sería sencillo. Aunque su valoración ronda los 900.000 euros, en una hipotética negociación el conjunto potosino podría pedir más de $2 millones por el futbolista. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Chivas estaría dispuesto a realizar otra inversión? La directiva ya hizo movimientos importantes durante este mercado con las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Por eso, todavía no está claro si el Guadalajara considera viable pagar una cantidad superior a los $2 millones por Macías. Pero desde el punto de vista futbolístico, el mediocampista podría ofrecer algo que Gabriel Milito necesita: competencia y profundidad. Macías puede participar en la circulación de balón, recorrer el mediocampo y colaborar en la construcción ofensiva. Además, conoce perfectamente la presión que significa jugar para Chivas. Y esto podría tener todavía más sentido si tomamos en cuenta las palabras de Gabriel Milito después de la derrota contra FC Dallas. El entrenador argentino explicó que le gusta dominar los partidos teniendo la pelota, pero también dejó claro que no se trata simplemente de mantener la posesión. Hay que tener criterio y saber qué hacer con el balón. Precisamente ahí podría entrar el perfil de Macías. Pero hay que dejar algo muy claro, Chiva hermano. Hasta este momento, el regreso de Óscar Macías es solamente un rumor. No existe una confirmación de que Chivas haya cerrado su contratación ni de que Atlético de San Luis haya aceptado negociar al futbolista. Lo que sí existe es un escenario interesante. La eliminación de la Leagues Cup dejó muchas dudas en el Guadalajara, y todavía queda aproximadamente un mes para que cierre el mercado. Así que el rebaño todavía tiene tiempo para decidir si mantiene la plantilla actual, o realiza un último movimiento. Y si la directiva decide buscar un mediocampista, el nombre de Óscar Macías podría volver a tomar fuerza. El hijo pródigo podría estar nuevamente en el radar del rebaño. Chiva hermano, ¿tú traerías de regreso a Óscar Macías para reforzar el mediocampo de Chivas o crees que la directiva debe confiar en los jugadores que ya tiene Milito? La eliminación de Chivas en la Leagues Cup podría haber cambiado completamente el panorama alrededor de Gabriel Milito. El rebaño apenas consiguió un punto en sus primeros 2 partidos del torneo internacional. Quedó eliminado de manera anticipada, y ahora la presión comienza a crecer sobre el entrenador argentino. Y en medio de todas estas dudas vuelve a aparecer un nombre que ya estuvo muy cerca de llegar a Guadalajara: Juan Carlos Osorio. El colombiano ya había estado a un paso de convertirse en entrenador de Chivas antes de que aquella negociación se rompiera inesperadamente. Ahora, con el proyecto de Milito bajo presión, Osorio vuelve a aparecer como una alternativa que podría ser analizada por la directiva. Pero vamos por partes. Chivas comenzó la Leagues Cup empatando 1-1 contra Los Ángeles FC y posteriormente perdió el punto extra en penales. Después llegó el golpe definitivo. El Guadalajara cayó 1-0 frente a FC Dallas y quedó matemáticamente eliminado. El principal problema del equipo no necesariamente fue la posesión. Chivas tuvo momentos de dominio territorial, pero volvió a mostrar una enorme dificultad para convertir ese control en goles. Y esa falta de contundencia terminó costándole muy caro. Ahora, el panorama en Liga MX tampoco es el esperado. Después de 3 jornadas de la Apertura 2026, el Guadalajara suma solamente 4 puntos. Además, el equipo registra apenas 4 victorias en sus últimos 15 partidos oficiales. Estos números comienzan a generar preguntas sobre el futuro del proyecto de Gabriel Milito. Y aquí aparece nuevamente Juan Carlos Osorio. El colombiano tiene experiencia mundialista y conoce perfectamente el fútbol mexicano. Pero lo más llamativo es su historia con Chivas. Osorio estuvo muy cerca de convertirse en entrenador del rebaño antes de la llegada de Milito. Incluso, según lo que explicó anteriormente el propio entrenador, llegó a estar en Ciudad de México preparado para viajar a Guadalajara y ser presentado oficialmente. Sin embargo, el acuerdo terminó cayéndose. La versión de Osorio señala que la directiva recibió información relacionada con supuestas situaciones extracancha y decidió detener el nombramiento. Finalmente, Chivas apostó por otro proyecto. Ahora la situación es completamente diferente. Milito todavía no ha sido despedido y no existe una confirmación oficial de que Chivas haya decidido cambiar de entrenador. Pero la eliminación de la Leagues Cup aumentó la presión. Y cuando los resultados no aparecen, los nombres de posibles reemplazantes comienzan a tomar fuerza. Osorio no sería el único entrenador mencionado alrededor del rebaño, pero sí es uno de los nombres más llamativos por su historia previa con la institución. La gran pregunta es qué sucederá en los próximos partidos. Porque si Milito consigue reaccionar, marcará distancia de todos estos rumores. Pero si Chivas continúa dejando puntos en el camino y la falta de contundencia permanece, la directiva podría verse obligada a tomar decisiones. Por ahora, el futuro del argentino sigue abierto. Y mientras tanto,
Juan Carlos Osorio vuelve a aparecer en el panorama. Chiva hermano, dime la verdad. Si Chivas decide terminar el proyecto de Milito, ¿le darías una segunda oportunidad a Juan Carlos Osorio o buscarías otro entrenador para el rebaño?